Hola amigos developer de la electrónica, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno amigos, miren este adelanto que tenemos en nuestro software de electrónica mágica. Ya hemos realizado el área de trabajo. Miren el área de trabajo como nos ha quedado. Hemos hecho los cuadritos con una dimensión de 2.6 milímetros. Ahora queremos saber cómo hemos hecho este cuadrado y estas divisiones de estos cuadraditos. Entonces nos vamos a nuestro código. En nuestro código tenemos esta primera instrucción que se llama Basic Structure, grosor del área de trabajo. Esta primera instrucción es el tamaño de píxel que vamos a utilizar. Le damos un tamaño de 1 y se lo colocamos aquí, colocar set stronger. Ese es el tamaño que vamos a utilizar. El píxel va a ser de 1 y le aplicamos el color set color de color azul. ¿Y qué hacemos aquí? Con esta instrucción G2D.draw rectángulo, quiere decir dibujamos un rectángulo con estas dimensiones desde el punto X del 250 y en el punto Y de 130 con un ancho de 950 y de 530. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si nosotros tenemos nuestra pantalla, digamos que el fondo blanco es la pantalla y esta es nuestra área de trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que nuestro punto XY viene de aquí. Aquí va a ser el primer punto de nosotros en el programa. En el programa es 250 y 130. Entonces aquí sería el 250 en X y en Y sería 130. Ok, entonces vamos a este programa. Aquí es nuestro 00 en el eje X y en el eje Y del programa. Nos desplazamos 250 puntos en el eje X y 130 puntos en el eje Y. Ahora comprobemos esto. Vamos a irnos al programa. Vamos a borrar estas instrucciones que las explicaremos más adelante y vamos comprobando las cosas. Tenemos que borrar todo esto con estas dos líneas. Quiere decir que el programa no va a capturar esa información, no va a leer ese código, y entonces podemos hacerlo. Ok amigos, entonces lo ponemos a correr. Mirar cómo nos queda el programa. Damos run, vamos que sí y lo ponemos a correr. Y miren ahora cómo quedó. Ya solo tenemos el cuadrado con las dimensiones que dijimos. Ya este punto es el de 250 y 130 en el punto X y Y. Aquí es nuestro 00 y aquí es
nuestro punto de 250 y 130 en Y. Bueno, sigamos con el programa, con la explicación. ¿Listo? Ahora, estos 950 es el ancho y 530 es el largo. ¿Cómo así? Sí, de aquí el ancho de nosotros sería de aquí hasta aquí, y esto de aquí, este ancho corresponde a los 250 píxeles, ¿no? Acuérdense, muchachos, que en estas unidades las estamos trabajando por ahora en píxeles, y el alto es de aquí a aquí, corresponde a los 130 píxeles. 130, listo, 130 píxeles. Ahora nosotros necesitamos dibujar esta línea con un espacio, dibujar esta línea, otra línea y otra línea. Aquí lo dibujo de esta manera, pero la idea es que este espacio aquí siempre sea lo mismo en cada línea. Este espacio de aquí sea siempre el mismo espacio. Entonces ese espacio lo hemos hecho de 2.5 milímetros, de 2.5 milímetros. ¿Ok? Entonces, para lograr hacer eso, acuérdense que tenemos que convertir los píxeles a milímetros. Entonces esa conversión yo ya la hice y me da que tenemos que sumar 10 píxeles en la posición. Bueno muchachos, entonces nosotros tendríamos que hacer una sola línea, y esa línea dibujarla varias veces, pero eso nos queda muy incómodo. Entonces hay una instrucción que se llama for, y es un ciclo repetitivo. Entonces aquí la tenemos nosotros, el ciclo for. Bueno, amigos, entonces aquí sabemos que el ciclo for, ¿en qué consiste el ciclo for? Declaramos una variable de tipo entero que la llamamos L y la inicializamos en el valor 0, y le decimos que si L es menor a 530, entonces L va a ser igual al mismo valor de L, o sea, pues inicia en 0 más 10. Estos 10 que son lo que tenemos que sumarle. Los 10 es este espacio que tenemos que sumarle aquí, que es igual, esto es igual a los 10, píxeles. Entonces ahí nos va a salir las líneas con este tamaño, todas iguales. Entonces miremos en nuestro programa y entonces él se va a quedar
haciendo esta función. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a entrar y ¿qué va a hacer? Va a dibujar una línea. Aquí le decimos que draw line, dibujamos una línea en el punto 250 en X y 130 en Y, en este inicio de este rectángulo, más el ancho de los 10 píxeles, que vale L. Por eso colocamos aquí más L. Ahora, el ancho de la línea va a ser de 1200 y el alto en el eje Y, él tiene que ir incrementando en el eje Y. En este eje tiene que ir incrementando el valor. Acuérdense que empieza desde el 0, X y Y es 0, o sea, Y en este valor es 0, y él comienza desde este punto 130. Para dibujar esta línea tienen que aumentar 10, entonces aquí serían 140, aquí serían 150, o sea, los valores de estos espacios, como vamos a ir a sumar todo de 10 en 10, entonces él tiene que ir incrementando. Por ejemplo, aquí serían 140, porque empieza entre 130, 140, 150, 150, 150 y así sucesivamente, ¿ok? Hasta completar hasta aquí. Y en el eje X siempre va a valer los 1200, los 1200 de ancho que le dimos. En este valor va a valer lo mismo, pero él solo va a incrementar en el eje Y, en la posición Y. Entonces, por eso aquí en el programa, en el código, le aumentamos solo en el eje Y. Mire que en el eje X lo dejamos 250 y con este mismo ancho 1200, y aquí en el eje Y, en este punto inicial y este del punto final, con su ancho va incrementando. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a darle runa, dámosle play a este código, veamos que sí, y miramos a ver cómo nos sale. Deberían de salirnos todas las líneas de manera horizontales. Estamos dibujando las líneas horizontales y miren, muchachos, aquí las tenemos, todas las líneas horizontales hasta la posición, y todas con el mismo espacio, ok. Ahora, listo, ya tenemos esta parte. Ahora, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que dibujar las líneas verticales de esta manera. Tenemos que dibujar las líneas verticales y con el mismo espacio que estamos dando para poder que todo nos quede bien cuadradito con las dimensiones. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esta área de trabajo? Para poder dibujar ahorita lo que sigue, dibujar nuestros componentes. Vamos a dibujar nuestro 555 para comenzar a hacer unas tarjeticas. Entonces necesitamos el área de trabajo. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos esto con código? Listo, nos vamos aquí al código y miramos cómo lo hacemos. Aquí yo escribí, vamos a dibujar las líneas verticales y le sumamos de 10 píxeles, que es igual a 2.5 milímetros. ¿Cómo lo hacemos? Volvemos y utilizamos un ciclo for
para contar desde qué punto a qué punto y la cantidad de veces que tenemos que dibujar la línea. Y ustedes, como ya se imaginan, ya saben que lo que tenemos que incrementar no es el eje Y ya, sino incrementando en el eje X. ¿Y de cuántos espacios? De 10 en 10. Entonces, miren, aquí utilizamos una variable de tipo entero que la llamamos b. Inicializa con un valor de 0. Aquí preguntamos, b es menor que 960, porque vamos a hacerla 960 veces. Dice, si esto es verdadero, entonces b va a valer b, la misma b más 10. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a dibujar una línea en el punto que iniciamos, que ustedes ya saben que es 250 más b, o sea que vamos a sumarle 10. Entonces 250 que tenemos aquí más 10, aquí serían 260 más 10, 270 más 10, 280, y así sucesivamente hasta llegar hasta la última cuadrícula. ¿Y cuántas veces lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer 960 veces. ¿Ok? Entonces, miren que aquí solo incrementamos en el eje X. ¿Sí ven? Más b en el eje X para poder que nuestra línea salga de manera vertical. Y de un ancho de ¿cuánto? De 130, ¿cierto? Y el largo de 660. O sea, el ancho de esta línea, mire que aquí vienen los 130. ¿Sí ven? Aquí el ancho de esta línea corresponde al ancho que le colocamos en píxeles, 130. Todas estas líneas van a ser de un ancho de 130, con un espacio de 10 píxeles que equivalen a 2.5 milímetros, y van a ser 960 veces. Entonces miremos el código. Como ya lo tenemos activado, vamos a mirar cómo nos resulta esto. Le damos play, le damos que sí, guardamos todos los cambios, vamos a ver si funciona. Y voilà, muchachos, miren cómo nos quedó la cuadrícula, de una manera muy bien, muy organizada. Bueno, muchachos, muchas gracias por ver este video. Acuérdense de suscribirse y no se pierdan el próximo, donde vamos a empezar a dibujar circuitos integrados con las medidas respectivas de cada circuito, y vamos a verlo paso a paso cómo lo podemos dibujar con la librería Graphics de Java. Es muy interesante, vamos a ver cómo nos va. Estamos haciendo pruebas y para poderlo hacer, para comenzar a hacer ya, tratar de hacer unas tarjeticas, a ver cómo nos queda el diseño. Gracias amigos, suscríbanse, acuérdense y compartan.